Buenas tardes. Este miércoles el consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, ha venido a Calamocha en visita oficial para conocer los avances que se están realizando en el polígono agroalimentario y también en el polígono industrial de nuestra localidad. Nosotros hemos querido aprovechar su visita y le hemos invitado a los estudios de Calamocha Noticias. Vicente Guillén, consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, bienvenido, muchas gracias por hacernos un hueco en su agenda. Muchas gracias a ustedes. Bueno, una de las noticias que nos ha traído, que hemos conocido en su visita, es la instalación de esa planta fotovoltaica, de la cual no teníamos conocimiento oficial hasta ahora y que usted ha dicho que es pues una de las líneas en las que hay que trabajar las energías alternativas o renovables. Bueno, este es un sector en el que está trabajando el propio alcalde del municipio con las empresas que han mostrado interés en ubicarse en Calamocha. A mí me parece un proyecto de mucha importancia fundamentalmente porque sigue la línea de lo que ya en su día nos dijo la propia OCDE cuando decía que el desarrollo futuro de Teruel pasaba por el sector de la agroalimentación, por el sector turístico y ahora hemos avanzado por el sector también de las energías renovables. Por lo tanto, esas tres líneas de trabajo son las que se están desarrollando fundamentalmente en esta zona del Jiloca, fundamentalmente o con el liderazgo del Ayuntamiento de Calamocha, y yo desde luego tengo una gran satisfacción de poder acompañar al alcalde y a la propia corporación para que me enseñen los avances que se están realizando en esta materia, que creo que son muchos y que pueden dar en muy poco tiempo los frutos en materia de generación de empleo, que creo que es lo que la gente de esta comarca está esperando, fundamentalmente porque han sufrido de una manera muy especial la crisis económica. Por lo tanto, la salida de esa crisis tiene que ser a través de la generación de empleo y yo creo que la línea en la que está trabajando el propio Ayuntamiento de Calamocha es una línea correcta. Uno de los sectores estratégicos, como usted comentaba, no nos avanzaban mucha información sobre este proyecto. El alcalde pedía cautela, decía que a lo mejor en un mes o en un tiempo parecido nos podría avanzar más, pero bueno, sí que se hablaba de una extensión de unas 125 hectáreas de esa planta fotovoltaica, que como usted nos decía, luego lo veremos en el avance informativo, en las noticias que solemos emitir a las 2:30 en Calamocha TV, pues usted nos decía, a lo mejor más adelante no genera mucho empleo, pero sí que va a generar en el momento de su construcción. Bueno, lo que a mí me ha avanzado también el alcalde en los momentos en los que el ayuntamiento está negociando con las empresas que han mostrado su interés es que en un primer momento, si esto llega ya a materializarse, habrá bastante generación de empleo en lo que es la instalación de los parques fotovoltaicos y a partir de ahí, cuando ya estén instalados, pues evidentemente habrá menos empleo, pero también se va a generar empleo en lo que es el mantenimiento. Y aprovecho también para decir que esta línea de trabajo, las energías renovables, las estamos experimentando en toda la provincia con otros proyectos que se están o que se van a desarrollar fundamentalmente en lo que es el maestrazgo turulense y en lo que son las cuencas mineras a través de las energías eólicas. Por lo tanto, estamos trabajando en toda la provincia y ojalá este parque fotovoltaico se pueda montar en Calamocha porque creo que será muy importante para el Producto Interior Bruto de la propia zona y para la generación de empleo también, que creo que es lo que están demandando los calamochinos. Lo que sí que es una realidad es la ampliación de las instalaciones de Valls Companies que usted ha conocido hoy in situ. Bueno, esta es la segunda vez que tengo oportunidad de hablar con el gerente de Valls Companies. El avance que ha habido es que las obras, por lo que me ha transmitido, van a empezar ya y por lo tanto un proyecto de la envergadura del que va a desarrollar esta empresa con 150 puestos de trabajo aproximadamente, yo creo que va a ser un revulsivo no solamente para el sector de la agroalimentación, que es la especialidad de Calamocha, la especialidad del Jiloca y en realidad la especialidad de Aragón, puesto que el presidente del gobierno, el presidente Lambán, siempre ha hecho una apuesta muy clara por este sector. Digo que va a suponer la reactivación del empleo para esta zona. Por lo tanto, tenemos este proyecto que va a ser que es una realidad ya, y tenemos también otros proyectos alternativos sobre los que estamos trabajando en materia de agroalimentación, que definitivamente, si nos salen y son una realidad, van a ser el empujón ya, la salida de la crisis sin ninguna duda para esta comarca. Por otro lado está la residencia mixta para la tercera edad, que se está terminando de construir en Calamocha, que también ha contado con el apoyo del Gobierno de Aragón a través del FITE. Bueno, efectivamente, tanto en el FITE del 16 como en el FITE del 17 hemos hecho una apuesta por esta residencia.
Vamos a finalizarla también a través del FITE del año 2018, y la importancia que tienen este tipo de infraestructuras es que generan empleo fundamentalmente femenino, y crear empleo femenino significa que la gente se queda a vivir en el territorio, ¿no? Claro, cuando a mí me preguntan, oiga, ¿y ustedes qué hacen para luchar contra la despoblación? Pues yo les digo, primero tenemos que generar empleo, segundo tenemos que consolidar el sector servicios, y el sector servicios significa que tenemos que avanzar en la calidad de vida de los ciudadanos. Hacer una residencia avanza la calidad de vida, tener un buen centro de salud es un avance en la calidad de vida, tener buenos institutos, buenos colegios es avanzar en la calidad de vida. Por lo tanto, yo creo que estamos trabajando, como decía al principio, en la buena línea, y desde luego la residencia va a ser una realidad en muy poco tiempo. Otro de los sectores que también centraban el encuentro de hoy era el turístico. No nos han querido revelar en qué consistía una reunión que han mantenido ustedes hoy, pero usted sí que decía que había que apostar por el sector turístico también en la comarca del Jiloca. Bueno, este ha sido uno de los sectores que han sufrido un mayor incremento en la provincia de Teruel. Para expresarme mejor, no han sufrido nada, al contrario, este ha sido un sector que ha tenido unos avances espectaculares alrededor de proyectos estratégicos que hemos hecho en la provincia, como puede ser Dinópolis, que tiene a 150.000 visitas, alrededor de proyectos como la Ciudad del Motor en Alcañiz, alrededor de proyectos como por ejemplo el CEFCA, el Observatorio Astrofísico de Jabalambre, pero sobre todo aprovechando los recursos endógenos. Somos una provincia que tenemos sitios espectaculares en cualquiera de los rincones. Uno de ellos es el Jiloca. Aquí tenemos el pantano del Echago, que tenemos que ser capaces de aprovecharlo, desde el punto de vista turístico digo. Aquí tenemos toda la zona de Gallo Canta, que tenemos que ser capaces de aprovechar también ese turismo. Bueno, estamos estudiando algunos proyectos de futuro con empresarios que tienen mucho interés, y me va a permitir que yo aquí sí que sea prudente, porque desde luego si tiene que haber algún proyecto tendría que ser el alcalde el que lo anunciase y no yo. En cualquier caso, es cierto, como les he dicho, sector de la agroalimentación, sector de la energía y el sector turístico como tres ejes fundamentales de desarrollo económico de esta comarca. Bueno, vamos a hablar de otros asuntos. Vamos a hablar de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que están pendientes de aprobación en las Cortes de Aragón. ¿Cuándo se van a aprobar estos presupuestos y cómo van las negociaciones? Bueno, en principio el calendario previsto es que el día 28 de febrero estén aprobados los presupuestos. Por lo tanto, esa aprobación significa que vamos a tener más tiempo del que tuvimos el año pasado para poder desarrollar y ejecutar todas las partidas presupuestarias. Y yo creo que este va a ser también un elemento importante para dinamizar todo el tejido económico que tiene Aragón. Que, por cierto, los datos macro son unos datos muy buenos. Aragón en estos momentos está en el 10% de tasa de desempleo. Estamos convencidos que en esta legislatura vamos a estar en los entornos del 7-8%, y eso significa que casi vamos a tener pleno empleo. Y desde luego yo no voy a ser optimista en exceso, porque siempre hemos dicho que el empleo que se genera no es un empleo de calidad, y por lo tanto tenemos que avanzar en mejores salarios, en empleo de mucha más calidad del que tenemos. Por eso tampoco quiero lanzar las campanas al vuelo, pero las cifras son las que son. Aragón es de las comunidades autónomas pioneras en generación de empleo en estos momentos, y a eso tiene que ayudar también y fundamentalmente la elaboración y la ejecución de esos presupuestos. Esos presupuestos que ascienden en un principio a 6.162 millones de euros, un poquito más. ¿Cómo definiría usted estos presupuestos? ¿Por qué líneas se han apostado principalmente? Bueno, en primer lugar, tengo que decir que de esos presupuestos hay una parte importante que evidentemente va a gastos de personal para pagar toda la plantilla que tiene la comunidad autónoma, pero si me dijera dos o tres líneas estratégicas, le diría dos fundamentalmente. La primera de ellas es recomponer el tejido empresarial, ayudar a recomponer el tejido empresarial para generar empleo. Yo creo que eso lo estamos logrando. Aragón es una de las economías más dinámicas. El índice de competitividad de nuestras empresas que ha publicado la Unión Europea nos sitúa en el 5º lugar de España en competitividad de nuestras empresas. Ser competitivos significa que tenemos muchas más posibilidades de generar empleo, tenemos muchas más posibilidades además de atraer nuevas empresas, y eso es lo que estamos haciendo. Con sectores como el que he dicho de la agroalimentación, tenemos un proyecto estratégico que es el proyecto de Bonaria, que se va a ubicar en Épila. Tenemos
proyectos en la provincia de Teruel en este sector, algunos de ellos afortunadamente, como hemos dicho, aquí en Calamocha. Estamos relanzando todo el sector de las energías alternativas en el ámbito aragonés, un sector que encontramos completamente paralizado. Y eso es lo que nos lleva precisamente a decir lo que he dicho, que en poco tiempo podemos estar en pleno empleo. Ahora, en estos momentos, se está negociando también con los sindicatos y lo que es Opel España, que es una empresa de muchísima trascendencia para todo el sector empresarial y el sector económico de Aragón. En definitiva, la primera línea es generación de empleo, la segunda línea, que siempre habíamos hablado, era la recomposición de los servicios públicos esenciales, de los servicios sociales, que durante 4 años y como consecuencia de esa crisis y como consecuencia de las prioridades que tuvo el anterior gobierno, se vieron muy mermados. Estoy hablando de la sanidad, estoy hablando de la educación. 1000 nuevos profesores hemos contratado en esta legislatura para dar un mejor servicio educativo a nuestros niños, cerca de 200 millones de euros más en la sanidad para mejorar precisamente la sanidad, con proyectos como por ejemplo el nuevo hospital de Alcañiz, que ya ha empezado, o como el proyecto de nuevo hospital de Teruel, que esperemos que en esta legislatura lo tengamos preparado para poder empezar a ejecutarlo. Un proyecto de presupuestos que también incluye en esta ocasión, por primera vez si no me equivoco, una partida específica para la directriz de política demográfica y contra la despoblación. Eso es, por primera vez hay una partida de 2,5 millones de euros para empezar a desarrollar esa directriz que ha elaborado el Gobierno de Aragón de lucha contra la despoblación. Es verdad que nosotros estamos esperando que el Gobierno de España, como se había comprometido en la conferencia de presidentes, elabore la Estrategia Nacional de Lucha contra la Despoblación, y es verdad que estamos esperando que el Gobierno de España ponga alguna partida presupuestaria también en los presupuestos generales del Estado para que podamos luchar contra la despoblación. Yo siempre digo que esta es una lucha en la que no puede estar solo una administración, en la que tenemos que estar coordinados todas las administraciones. Cuando digo todas las administraciones, empezamos desde la local, las autonómicas, la Administración central, y además tenemos que ser capaces también que la Unión Europea se implique en un problema que no solo afecta al interior de España, sino que afecta a muchos países de la Unión Europea. Usted es turolense, de Cedrillas concretamente, con lo cual procede de una zona rural, conoce bien cómo está la situación en el medio rural turolense. ¿Cuáles serían las medidas más urgentes que cree que habría que cometer para frenar o para iniciar ese frenazo a la despoblación? Bueno, pues medidas tienen que ser muchas y transversales, pero nosotros estamos trabajando en lo que son los servicios públicos básicos. Es decir, el día que cerramos una escuela en un municipio, cerramos el pueblo. El día que en un municipio se pierde el médico, estamos llevando a la gente a que huya de ese municipio. Y por lo tanto, cuando decimos, para luchar contra la despoblación hace falta generar empleo, a la vez decimos, hace falta generar empleo y hace falta que tengamos servicios de calidad que hagan que para la gente sea atractivo quedarse a vivir en el mundo rural. El mundo rural está pasando por muchas dificultades. El sector de la agricultura, el sector de la ganadería está pasando por muchísimas dificultades. Pero es posible que tengamos que hacer también una reconversión mental de estos sectores. ¿En qué sentido lo digo? Pues cuando uno habla con los agricultores, se quejan no solamente de la gran sequía que hay en estos momentos, sino que se quejan de los precios de los productos agrarios, que vienen a ser prácticamente idénticos a los que había hace 30 o hace 40 años. Por lo tanto, seguramente tenemos que hacer una reconversión también del mundo agrario. ¿En qué sentido? Yo creo que la innovación tiene que ser uno de los elementos claves en estos sectores también. Posiblemente no tengamos ya que producir trigo o cebada, y a lo mejor tenemos que investigar sobre otros productos para hacerlos más rentables y para hacer de la agricultura un sector mucho más rentable de lo que es ahora. Y en esa línea se está trabajando, y hoy mismo se acaba de inaugurar un centro de bioeconomía en Teruel ciudad que va precisamente en esta línea. El gusto de los consumidores está cambiando permanentemente y por lo tanto tendremos que adecuar nuestra agricultura, nuestra ganadería al propio gusto de los consumidores, y eso significa fundamentalmente innovación, y eso significa investigación.
y eso significa innovación aplicada precisamente a los sectores económicos que tenemos en esta provincia, y por eso me he permitido nombrar ese centro de bioeconomía que se ha inaugurado precisamente esta mañana en la provincia de Teruel. Ahora que hablaba de agricultura y de ganadería, sé que no corresponde a su área en el Gobierno de Aragón, pero los agricultores y los ganaderos están pendientes de aquella reforma de la PAC que proponía su compañero Joaquín Olona, el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, que no termina de realizarse esas modificaciones. Los agricultores turolenses, incluso la plataforma Agrigate, han dicho pues que esperan que realmente se haga un cambio, porque si no van a volver las movilizaciones en algún momento. ¿Qué está ocurriendo con esta propuesta de PAC o con esta reforma que no se termina de llevar a cabo? Bueno, pues lo que está ocurriendo fundamentalmente es que a nosotros nos gustaría mucha mayor implicación de la ministra Tejerina. El consejero ha ido a hablar varias veces con ella, le ha planteado cuál es el modelo que desde Aragón hemos elaborado y estamos planteando. Y desde luego la ministra no está en estos momentos siendo proactiva en esto. Curiosamente, el comisario Hogan, el comisario irlandés, tiene mucho más interés en que se produzca una modificación de la política agraria comunitaria que el propio Gobierno de la Nación. Por lo tanto, el Gobierno de Aragón lo que tiene que hacer es incentivar el debate, pero no está en nuestras manos que ese debate se produzca. Ese debate se tiene que producir en el marco europeo, a través de la iniciativa del Gobierno de la Nación. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, intentar convencer al Gobierno de la Nación que no es posible seguir con esta política agraria, que no es posible que los agricultores en activo tengan muchas más dificultades para recibir ayudas que los agricultores durmientes, entre comillas, es decir, que aquellos que han sido exclusivamente propietarios, pero que hace ya mucho tiempo que no trabajan sus tierras, que el concepto de agricultor activo tiene que estar primado sobremanera por los tenedores, exclusivamente tenedores de la tierra, que desde luego Teruel no puede estar discriminada como ha estado discriminada en estos momentos por los estratos. Así que yo espero que ahora mismo, en lo que es la negociación que se va a producir en Europa del intermedio de la actual política agraria comunitaria, pues se puedan producir algunos avances y que definitivamente España incite a la Unión Europea a que hay que cambiar radicalmente la política agraria común. Pero de momento, ¿algún tipo de beneficio fiscal o algún tipo de ingreso que equipare la situación de los agricultores turolenses con las de las otras dos provincias aragonesas que puedan generar lo mismo, sigue descartado? Bueno, nosotros ahora estamos trabajando fundamentalmente y se han hecho y se están haciendo inversiones en apoyar a la incorporación de jóvenes agricultores. Se están haciendo inversiones en nuevos regadíos. Por ejemplo, en la provincia de Teruel se van a reconvertir 800 hectáreas en regadío en Sarrión para la trufa. Es decir, estamos haciendo desde la Consejería se está haciendo seguramente un trabajo insuficiente para los agricultores, pero la labor que nos están dejando las propias penurias presupuestarias que tenemos. Así que vamos a ir avanzando de la mano de los propios sindicatos en asumir algunas de las reivindicaciones que ellos nos están haciendo en la medida que seamos capaces de hacerlo. Retomando el tema de la despoblación, el líder, el presidente del Partido Popular en Aragón, Luis María Beamonte, proponía esta semana modelos impositivos favorables a quienes se queden a vivir en los pueblos. ¿Es una de las medidas que ustedes contemplarían para frenar esa despoblación o creen que hay que actuar por las líneas que usted nos decía anteriormente? Pues a mí me parece que es una buena medida, pero el señor Beamonte lo que tiene que hacer es hablar con el señor Montoro, porque en sus manos está precisamente que haya esos incentivos fiscales. Hasta ahora, en las conversaciones que yo he podido mantener tanto con Montoro como con la vicepresidenta del Gobierno, donde esta es una de las medidas, es decir, una discriminación positiva desde el punto de vista fiscal para la gente que quiera vivir en las zonas rurales se produzca, casi siempre se ha negado. Por eso cuando el señor Beamonte, secretario general del Partido Popular o presidente del Partido Popular regional, dice esto, a mí me suena bien, pero me deja realmente sorprendido, porque él sabe perfectamente que esa es la reivindicación que el Gobierno de Aragón, o una de ellas que está haciendo el Gobierno de Aragón a el ministro de Hacienda, y hasta ahora siempre se ha negado. Bueno, vamos a ver. Reitero, está bien que lo diga el señor Beamonte, pero también estaría bien que convenciese él, para no equivocarnos nadie ni engañar a la ciudadanía, que convenciese él al señor Montoro de que eso tiene que ser una realidad. Es decir, la competencia para poder hacer estas desgravaciones fiscales está en el Ministerio de Hacienda.
La despoblación y también la dispersión geográfica de nuestra provincia han sido factores que se han puesto en relación en los últimos meses con la falta de seguridad en el medio rural turolense, sobre todo a partir del triple crimen que se perpetró en Andorra, en el que resultaron asesinados los guardias civiles Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero y el ganadero José Luis Iranzo. Pues se volvió a colación esa falta de seguridad que se siente en algunas zonas o en prácticamente todas las zonas del medio rural turolense. ¿Cree que hay que tomar medidas al respecto? ¿Cree que es real que se necesitan más efectivos de seguridad y que hay que pedir explicaciones sobre lo que ha ocurrido a raíz de este triple crimen, de todo lo que se ha desenvuelto a partir de ahí? Bueno, cuando hablamos de una materia tan compleja y tan delicada como es la seguridad, yo creo que tenemos que tener una cierta prudencia. Ahora, la prudencia no nos tiene que impedir ver la realidad. Y es verdad que cuando uno habla con el Gobierno de España siempre nos dice que Teruel es una de las provincias más seguras que hay, en función de los datos estadísticos, pero también es verdad que cuando ocurre un hecho tan excepcional como el que ha ocurrido con estos asesinatos de 2 guardias civiles y de un civil, además una persona entrañable, sobre todo para el sector agrario, como es Iranzo, el vecino de Andorra, pues es verdad que, en fin, hay una sensibilidad muy especial por parte de la ciudadanía que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿La realidad cuál es? La realidad es que la crisis económica ha hecho que los presupuestos que ha tenido el Gobierno de España, que es el competente en materia de seguridad, en materia de Guardia Civil o en materia de policía, han menguado. Y el hecho de que hayan menguado los presupuestos, eso ha hecho que tanto las plantillas de la Guardia Civil como las plantillas de la policía se hayan visto reducidas de una manera alarmante. ¿Eso quién lo sufre más? Lo sufren más los territorios despoblados, los territorios dispersos. ¿Por qué? Porque al final las prioridades que pueden tener en materia de seguridad las tienen en las grandes ciudades, en las grandes urbes donde hay más gente. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer y qué es lo que nosotros le pedimos al Gobierno de España? Con absoluto sentido común, con absoluta seriedad y desde luego sin hacer demagogia. Lo que nosotros estamos pidiendo es que hay que hacer un esfuerzo para ampliar estas plantillas y para que estas zonas rurales, estas zonas dispersas, tengan la sensación de que no están abandonados en materia de seguridad. Más bien al contrario, tengan la sensación o la percepción de que están bien cuidados y bien resguardados, pero para eso hace falta más presupuesto y sobre todo la ampliación de las plantillas de la Guardia Civil y de la Policía. Yo se lo he transmitido a las propias autoridades estatales, porque reitero, y no quiero quitarme yo ningún tipo de responsabilidad, reitero que esta es una competencia suya. La competencia mía como consejero de Presidencia es que una plantilla que tenemos en la unidad adscrita de Policía aragonesa, pues puedan tener medios, puedan tener suficiente capacidad para actuar en el ámbito de las competencias que tiene la comunidad autónoma. La unidad adscrita de Policía no se encarga de materia de seguridad, salvo de la seguridad en los edificios que tiene el gobierno de Aragón. Tenemos competencias en materia de juego y ahí actúan también, y competencias medioambientales donde también actúan, pero lo que es la seguridad de los ciudadanos está en manos de la Guardia Civil y en manos de la Policía Nacional, la competencia del Gobierno de España, y el Gobierno de España tiene que hacer un esfuerzo presupuestario para ampliar esas plantillas. Vamos a hablar de otro asunto, vamos a hablar del FITE, que bueno, sin duda es un plan, ese fondo de inversión de Teruel, que ayuda a mantener y a generar actividad económica en nuestra provincia y que está garantizado, según los acuerdos a los que se llegaron en septiembre, si no me equivoco, del año pasado, hasta el año 2020. Sí que le quería preguntar concretamente por esos 40 millones que se hablaba que no se ejecutaron entre los años 2013 y 2015. El gobierno español lo reclamaba, eran algo más de 20 millones por parte del gobierno español, la parte proporcional por parte del gobierno de Aragón. ¿En qué situación estamos ahora mismo? ¿Los va a tener que devolver el gobierno de Aragón? ¿Han seguido hablando sobre este tema? Bueno, es verdad que el Gobierno de España ha estado durante los últimos tiempos preocupado por otras cuestiones, fundamentalmente por la cuestión de Cataluña, que les ha absorbido prácticamente todo su tiempo, pero desde luego nosotros estamos concienciados que ese dinero nos lo va a exigir el Gobierno de España. En la reunión de la Comisión Bilateral Estado-Comunidad Autónoma estuvimos hablando de esta cuestión y el Gobierno de Aragón lo que pidió es que la devolución se hiciese en un plazo prudente de tiempo, de tal manera que la afección a los presupuestos de la comunidad autónoma fuese pequeña.
de tal forma que si nos dan un plazo de 5 años o hasta incluso más, pues lo devolveremos de una manera que, reitero, no afecte a las partidas presupuestarias de los presupuestos de la comunidad autónoma. Pero a la pregunta que usted me hace le tengo que contestar, sí, hay que devolver los 20 millones. Los 20 millones que puso en su momento el Gobierno de España, la parte proporcional para el Gobierno de Aragón, en principio. En principio eso lo solventaríamos con nuestros propios presupuestos. El FITE, sin duda, como comentábamos, es un fondo que ayuda a mantener y a generar actividad económica en nuestra zona. Es importante en los proyectos que comentábamos anteriormente, como por ejemplo la residencia o diversas actuaciones, pues ha sido fundamental en la zona de Calamocha para que sean impulsado. Pero en otras zonas rurales también, en otras provincias de Aragón, en Zaragoza concretamente, ya ha habido voces que han reclamado un fondo similar, debido a que también sufren la despoblación y esa merma de recursos económicos, esa falta de recursos económicos que permita mantener esas zonas. ¿Usted cree que habría que buscar un plan para las zonas rurales, para impulsar a todas las zonas rurales o, por ejemplo, a esas concretas en Zaragoza, o cree que el FITE como tal debe ser para Teruel y luego ya veremos lo que ocurre en otras zonas? Bueno, estamos hablando de dos cuestiones diferentes. La primera, el Fondo de Inversiones de Teruel, quiero decir que no se hizo para luchar contra la despoblación. El Fondo de Inversiones de Teruel deriva precisamente de que una provincia como la provincia de Teruel, cuya renta era inferior al 75% de la renta de la propia comunidad autónoma, hizo imposible que pudiera percibir fondos europeos del Objetivo 1. Y precisamente fue derivado de la gran potencia que tiene todo lo que es el área urbana y periurbana de Zaragoza, que tiene un Producto Interior Bruto muy potente, ¿no? Eso hizo que, como las ayudas europeas se daban por comunidades autónomas y no se daban por provincias, Teruel quedara afectada y no recibió fondos Objetivo 1. Como compensación, el Gobierno nos dio el Fondo de Inversiones de Teruel. Por lo tanto, ese es un fondo singular, específico, derivado de esta cuestión, que nada tiene que ver con la reivindicación que ahora están haciendo zonas muy parecidas, porque hay que reconocerlo, a la provincia de Teruel, como puede ser pues prácticamente toda la provincia de Zaragoza, como puede ser el Prepirineo, o como puede ser todas las zonas del interior de España. Y para eso hay dos herramientas. La primera, hay una ley del año 2007 que nunca se aprobó en el Congreso de los Diputados, se aprobó de manera unánime además, pero nunca tuvo reflejo presupuestario, que es la ley, que es una ley para el mundo rural, el desarrollo del mundo rural de una manera sostenible, y esa ley, si se pusiese con partidas presupuestarias, sería un empuje estupendo para todas estas zonas. La segunda es que el Gobierno de España haga ese plan estratégico de lucha contra la despoblación y lo dote presupuestariamente, y por ahí provincias como la de Zaragoza o provincias como la de Huesca podrían ver satisfechas sus necesidades. Hablaba usted antes de Cataluña, decía que ha absorbido pues la agenda nacional política. También la situación con Cataluña, o concretamente la corona catalano-aragonesa, protagonizó parte del Consejo de Gobierno que se celebró ayer, porque ustedes van a impulsar que se luche contra las tergiversidades, si no me equivoco en el concepto, tergiversaciones, sí. Históricas. Bueno, sin ninguna duda, es que la corona catalano-aragonesa no existió la corona de Aragón, y por lo tanto no se puede manipular a los niños desde la escuela o desde los libros de texto. Por lo tanto, cuando el Gobierno de Aragón ha tenido conocimiento que algunos de los libros de texto tergiversaban esa realidad histórica, lo que ha hecho la consejera Maite Pérez es dos cosas. La primera de ellas es ponerse en contacto con las editoriales para que hagan una modificación en el sentido de que la historia es una, de que los hechos son objetivos, contrastados y contrastables, y que solo eso se puede enseñar en las escuelas de Aragón. Y dos, lo que ha creado es un órgano de 6 expertos que se van a encargar precisamente de ir analizando, tanto desde el punto de vista de los libros de texto como desde el punto de vista de otras actividades, como pueden ser las películas de cine que se realizan en ese ámbito, las actividades culturales que se hagan, y que tengan como objetivo precisamente tergiversar una realidad histórica que conocemos muy bien en Aragón, y que desde luego no vamos a ser nosotros los que nos la dejemos ni arrebatar ni tergiversar. Corona de Aragón hubo una. Aragón fue históricamente, o ha sido, una pieza fundamental
en la composición del Estado actual, y desde luego la historia no se puede manipular ni tergiversar. Los aragoneses, el gobierno de Aragón, no nos vamos a dejar. Aprovechando su visita, que queremos hablar también sobre política relacionada con el Partido Socialista. Este fin de semana se celebraba el Congreso Provincial del Partido Socialista aquí en Teruel y usted pasaba el testigo a Maite Pérez, a su compañera, que además es consejera de Educación, Cultura y Deporte. Eso es, y es algo de lo que me siento muy orgulloso. Yo he tenido el orgullo de ser durante 14 años secretario general del Partido Socialista en Teruel, un tiempo más que prudente para poder realizar lo que yo pensaba que teníamos que hacer en la provincia de Teruel. Y fíjese usted, le digo que pensaba, yo he estado 14 años de secretario general, siempre con un objetivo: ¿qué podía hacer el Partido Socialista desde las instituciones para poder transformar la realidad social de nuestra provincia? Porque los partidos políticos no tienen otro objetivo que no sea ese. A veces nos ensimismamos mucho, nos miramos el ombligo, hablamos mucho de nuestras primarias, hablamos mucho de nuestra vida interna, y eso no sirve. Los ciudadanos solamente pondrán la confianza en el Partido Socialista si nos ven como un partido útil para la defensa de los intereses de nuestro territorio y de nuestra provincia. Y ese ha sido el objetivo que yo he tenido. Y creo que el Partido Socialista ha estado presente en la inmensa mayoría de los proyectos de desarrollo, de los proyectos económicos, de los proyectos sociales que se han hecho en la provincia de Teruel, y eso para mí ha sido una satisfacción. Y ahora es una doble satisfacción que me sustituye a Maite Pérez. Es la primera mujer que va a ser secretaria general del Partido Socialista en Teruel y en Aragón. Es una mujer joven, es una mujer ampliamente experimentada, está demostrando que está siendo una gran gestora en el ámbito educativo, reconocido por todo el sector, y por lo tanto yo creo que va a ser una excelente secretaria general. Quería preguntarle también, porque en la comisión ejecutiva se han abierto también posiciones, por decirlo de alguna forma, para representantes de cada una de las comarcas. Entre ellas, por ejemplo, la comarca del Jiloca va a estar representada por el alcalde de Calamocha, Manuel Rando. Bueno, una de las cosas que ya ha hecho mejor que yo la secretaria general es que en la confección, la elaboración de su comisión ejecutiva, es decir, de aquellas personas que la van a acompañar en este trayecto, ha sido nombrar representantes comarcales, cosa que en los 14 años de mandato mío no pensé o no fui capaz de realizar. Bueno, el representante que va a haber de la comarca del Jiloca, el máximo exponente, va a ser el alcalde de Calamocha, Manuel Rando, que ha entrado ya en esa ejecutiva. Y por lo tanto, bueno, yo estoy convencido que con la hiperactividad que siempre nos demuestra Manolo en todas sus actividades, va a ser una persona excelente para poder ayudar y para poder acompañar a Maite Pérez en este trayecto político que tienen por delante. Antes de terminar con este tema, sí que me gustaría preguntarle a usted cuál debe ser el objetivo del Partido Socialista de cara al futuro que ahora comienza con Maite Pérez en la provincia. Pues el objetivo no puede ser otro que el que hemos venido hablando a lo largo de esta entrevista, es decir, ser capaces desde las instituciones de ayudar a transformar nuestra provincia, ayudar a resolver los problemas que en estos momentos tiene nuestra provincia, que son muchos, enfocándolo desde un punto de vista fundamental en el que coincidimos todos, que es que el gran problema que tenemos en nuestra provincia tenemos una provincia con muy pocos habitantes, perdiendo paulatinamente población, con habitantes cada vez más envejecidos, y por lo tanto eso nos lleva a un contexto muy difícil. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de generar empleo, tenemos que ser capaces de poner las condiciones para que haya una mejor calidad de vida y que eso haga que la gente se quede a vivir en nuestra provincia, y tendríamos que hacer una cosa que creo que también tiene que ser fundamental y donde no podemos escatimar ningún tipo de recursos, que es intentar generar las condiciones para que nuestros jóvenes no se marchen de nuestra provincia. A veces pensamos en el mundo rural que solo puede haber agricultores y ganaderos, que el mundo rural no da para más, pero con estos proyectos de los que yo le estaba hablando se demuestra que no es cierto. Pero todavía hay otro proyecto en el que tenemos que fijarnos para ser capaces de que gente joven pueda venir aquí. Tenemos que ser capaces de atraer talento, y lo podemos hacer, y lo tenemos que hacer. Solo atrayendo talento, solo demostrando que una persona que esté ampliamente capacitada no tiene por qué desarrollar su vida en las grandes urbes, sino que tiene condiciones para poderlas desarrollar en el mundo rural, hará que hagamos atractivo nuestro territorio para este joven. A mí me preocupa muchísimo toda la gente joven, me preocupa muchísimo que hayamos fracasado rotundamente en tener la sociedad
o el sector de jóvenes más preparado que ha habido en la historia, y sin embargo que no les creemos las condiciones para que se puedan quedar en nuestra provincia. Y yo creo que ese tiene que ser el objetivo fundamental del Partido Socialista en estos años. Pero sabe que para eso son necesarios varios requisitos. Por ejemplo, tener una banda ancha, una conexión a Internet que sea adecuada en todas las localidades, tener buenas comunicaciones, por ejemplo, el tren con cada cierto tiempo pues no funciona adecuadamente, se va mermando el servicio de líneas de autobús entre localidades. Luego, por otro lado, pues hablábamos de los servicios que se intentan mantener, colegios, sanidad. Son requisitos que hay que tener para que la población se quede y para atraer ese talento que usted Pero sin ninguna reclama. sin ninguna duda, usted está diciendo algo que a mí me parece que es sustancial: la banda ancha. No podemos pretender que la gente joven se quede en nuestros municipios si resulta que no tiene conexión a Internet. Y por lo tanto, para eso es fundamental que la banda ancha llegue hasta el último rincón de nuestra provincia. Y para eso tenemos un objetivo que yo creo que lo vamos a cumplir hasta el año 2020, que es precisamente ese: que todos los municipios de la provincia de Teruel antes del 2020 puedan estar conectados en banda ancha. Pero además hay otra cosa, y tendremos que hacer los esfuerzos que sean necesarios para, desde la innovación, desde la investigación, podamos becar, podamos dar facilidades para que estos jóvenes que ahora mismo han tenido que ir a otros países europeos, podamos ser capaces de retrotraerlos y que puedan venir a nuestra provincia. Quiero decirle algo: en la última vez que estuve en Calamocha tuve oportunidad de conocer a una persona, a un calamochino que está en un proyecto de investigación espectacular en Estados Unidos. Y él me hablaba de la posibilidad de que ese proyecto pudiese estar en el aeródromo de Teruel. Y ya quiero decirles que se ha producido una reunión con la Consejería de Innovación para que podamos hacer lo posible para que este proyecto, que es un proyecto extraordinario, que lo están haciendo además con el patrocinio de empresas privadas en Estados Unidos. Fíjense ustedes de lo que estamos hablando. Aquí estamos hablando de que sea la administración pública la que patrocine proyectos, y en Estados Unidos estamos hablando que son las propias empresas los que patrocinan este tipo de investigaciones. Bueno, reitero, un calamochino con un proyecto de investigación tan importante, a ver si somos capaces de poderlo traer para Teruel. Y yo creo que ese es el camino. Vamos a estar pendientes sin duda de eso. Para concluir la entrevista, antes de terminar, sí que me gustaría preguntarle a usted qué valoración hace del trabajo que el alcalde de Calamocha, el socialista Manuel Rando, está realizando en la localidad en esta legislatura, tanto él como alcalde como su equipo de gobierno. Pues mire, seguramente si hablo yo de Manolo haré trampa. Le voy a decir por qué. A Manolo le conozco yo desde que estudiábamos en el colegio, concretamente en el seminario Las Viñas, es decir, éramos unos críos. Manolo ha sido amigo mío, le conozco desde entonces, he seguido toda su trayectoria vital, personal, por lo tanto yo le tengo un cariño especial que hace que todo lo que diga sobre él sea bueno. Pero Manolo es una persona, es un excelente trabajador, es una excelente persona, cosa que son dos cualidades difíciles de compaginar en los humanos, ¿no? Y eso lo tiene Manolo, y sobre todo es un gran calamochino. Siempre desde que era pequeño Manolo llevaba el nombre de su pueblo en todos los sitios donde yo le he podido conocer. Y ahora tengo que decirles otra cosa: Manolo es fundamentalmente persistente. Cada 15 días le tengo en mi despacho en Zaragoza pidiéndome cosas para Calamocha. Por lo tanto, yo creo que tienen un alcalde excelente, y espero que los ciudadanos, que los calamochinos, el esfuerzo que está haciendo se lo compensen en las urnas, si es que él decide presentarse alcalde la próxima legislatura. Y en concreto, por la parte que concierne al Gobierno de Aragón, ¿qué balance hace de lo que llevan de legislatura ustedes? Bueno, nosotros hacemos con mucha prudencia porque, en fin, yo creo que ponerse uno flores y ponerse el consejero de presidencia flores tampoco estaría muy bien, pero yo creo que nuestra comunidad autónoma ha dado un salto cualitativo desde cualquier punto de vista. Desde el punto de vista presupuestario, mire usted, en el año 2015 encontramos un presupuesto con un agujero presupuestario de más de 1.000 millones de euros. En estos momentos, por primera vez, vamos a ser capaces de controlar las cuentas de la comunidad autónoma. Y además hemos sido capaces de controlarlas haciendo o cumpliendo esos dos grandes objetivos de los que yo le he hablado. Primero, la generación de empleo; en segundo lugar, revertir el deterioro de los servicios públicos. Creo que hoy nuestra educación está mejor que estaba hace 2 años y medio. Creo que nuestra sanidad, a la que seguramente le faltan cosas, pero creo que contamos con una sanidad pública
por los intentos que ha habido precisamente de privatizar algunos de los hospitales, por ejemplo el Hospital de Alcañiz, por lo tanto garantizar que hay una sanidad pública y de calidad en Aragón. Creo que hemos avanzado muchísimo en la incorporación de gente a los servicios de dependencia, creo que hemos avanzado muchísimo también en todo lo que ha sido las becas escolares a los alumnos, hemos avanzado sustancialmente en materia de universidad, con inversiones que llevaban esperando durante muchos años, y desde luego ha habido un sector que lo ha notado, que es el sector de la cultura, el sector de la innovación, el sector de la investigación, que ha visto cómo tiene tras de sí un gobierno que sabe cuáles son sus objetivos, que saben que a través de la investigación, que a través de la innovación nuestras empresas serán más competitivas, y eso nos va a llevar precisamente a lo que yo le comentaba a lo largo de esta entrevista, a tener pleno empleo antes de terminar esta legislatura. Pues antes de terminar la entrevista le quería preguntar precisamente eso, ¿qué es lo que queda por hacer en este año y medio escaso que les queda de legislatura? Bueno, quedan por hacer muchas cosas, Mire, hace muy pocos días acaba Intermón Oxfam un estudio en el que decía que España era el tercer país de Europa más desigual, donde más han aumentado las desigualdades. Trabajar porque en Aragón se corrija precisamente eso y porque esas desigualdades mengüen, cada vez vayan a menos, es un objetivo imprescindible para cualquier gobierno. Desde luego lo es para nosotros, y cuando estoy diciendo disminuir las desigualdades, estoy diciendo que tiene que haber mejores salarios para nuestros trabajadores, el mercado laboral se tiene que recomponer, tenemos que tener mejor educación, tenemos que ayudar más a las familias que se han quedado con la crisis económica atrás, para que puedan tener una buena educación para sus hijos, para que puedan tener más becas de comedor, para que nuestros jóvenes puedan tener mejores servicios en la universidad, para que aquellos que han tenido que abandonar nuestro país y nuestra comunidad autónoma puedan regresar en mejores condiciones de las que tenían hace 4 años. En definitiva, como ve, un elenco de posibilidades que nos quedan sobre las que trabajar muy importantes y que no terminarán desde luego con esta legislatura. Bueno, pues estaremos pendientes de todos aquellos proyectos que quedan todavía por realizar. Vicente Guillén, consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, muchas gracias por haber estado este miércoles con nosotros en directo en Calamocha TV. Muchísimas gracias, han sido ustedes muy amables. Bueno, pues nosotros despedimos a Vicente Guillén, consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, y les damos también las gracias a ustedes por habernos acompañado un día más.